¿Cuál es tu problema hoy día? ¿Sabes que estás en un momento en que no solo vos, sino todos, tenemos que aprender a determinarnos? Muchos hablan del positivismo, pero para poder vencer cualquier dificultad, cualquier prueba, necesitamos estar determinado. No es simplemente pensar en positivo. Hoy en día, el pensamiento positivo no es más que un patrón de razonamiento. Tú puedes tener algunas creencias, te habrán hablado de la fe o te habrán hablado muchas veces del positivismo, pero no es solo eso. Acá se necesita aprender a estar determinado. Quiere decir que tenemos que ir a la acción, tenemos que tener voluntad, movernos con una visión. Muchos hablan sobre el entusiasmo, pero el entusiasmo es pasajero porque es solo un sentimiento. Nosotros tenemos que tener una visión clara, tenemos que aprender a caminar sobre la determinación correcta. Tenemos que ir en busca de, si hay un problema, una dificultad, tenemos que aprender a ir tras la meta, que es la victoria. Podemos pensar en el problema, pero pensar en ese problema de la forma correcta, actuar, movernos, accionar de la forma correcta. Tenemos que aprender a pensar lo que es razonable, correcto, pero no solo eso, tenemos que actuar en camino de conquistar ese problema. Siempre tenemos que aprender a estar concentrado en lo que queremos. Si llega un momento y te entra el temor, el miedo o te paralizas, es ahí cuando entra la duda, haciéndote olvidar de las promesas de Dios, haciendo que esa fe se debilite, flaquee. No tenemos que caer en eso. Podemos tener miedo, pero no le tenemos que otorgar al miedo que nos paralice, no le tenemos que otorgar más crédito de lo que eso pueda tener. Muchas veces David y el ejército miró a Goliat como un gigante y se atemorizó, pero David, él contaba con unas piedritas y una sola piedra es la que mató a aquel gigante. Hoy en día mucha gente está pasando por muchas dificultades, los problemas económicos, problemas en la familia, por pérdida. Muchos de ellos fácilmente pierden la esperanza y también algunos de ellos se olvidan de las promesas que Dios tiene para su vida. Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. Nosotros estamos en esta vida con un propósito que Dios ya ha fijado en cada uno de nosotros. Entonces es necesario de siempre ir a ese libro de la vida donde nos habla sobre las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Cuando cada uno de nosotros se concentra en el problema en lugar de tener la vista sobre el premio, sobre la promesa que Dios ya armó para cada uno de nosotros, entonces nosotros ahí no vamos a debilitarnos, no vamos a cansarnos, no vamos a flaquear, porque vamos a tener nuestra vista en la meta que Dios puso para cada uno de nosotros. Cuando vos salís camino a conquistar esa meta, llámese situación económica, llámese enfermedad o lo que sea, cuando vos salís en busca de conquistar esa meta, es ahí donde todo empieza a encajar, donde Dios pone luz en tu camino. Todo en esta tierra tiene a alguien que ha fijado las cosas, que es nuestro soberano Padre y aquel quien vino a la tierra a dar su vida por cada uno de nosotros.
Jesucristo ya venció la muerte, Jesucristo ya venció la enfermedad, ya venció la iniquidad. Así que nosotros tenemos todo a nuestro alcance que ha puesto Dios en nuestra mano para que aprendamos a caminar en la autoridad que Él nos ha concedido a cada uno de nosotros. David mató a Goliat con tan solo una piedrita. Nosotros también podemos vencer cada uno de esos problemas y triunfar si nosotros aprendemos a movernos de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Dios nos ha dejado muchas provisiones para que aprendamos a usar. Una de ellas es aprender a caminar en la autoridad que Jesucristo nos ha dejado. Entonces nunca te permitas perder de vista lo que Dios ha puesto en tus manos. Si Dios ha dejado promesas escritas en su palabra, es porque Él pensó tanto en vos como en mí, darnos todas las herramientas para nosotros poder vencer cada una de las dificultades que se presenten en esta vida. Aprende a identificar cuál es el problema. Cuando ya has identificado cuál es el problema, has definido cuál es la causa, vas a darte cuenta cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Vale la pena que cada uno de nosotros aprenda a caminar en el propósito de Dios. Y cuando ya estás transitando cuál es el propósito de Dios, cuando Él ya te ha revelado cuál es el propósito que Él tiene para tu vida, entonces estás aprendiendo a caminar en fe, aprendes a cultivar una fe más fuerte. Dios te concede que cada cosa que hagas la puedas hacer con gozo, con disfrute, todo aquello que Él te puede dar. Entonces, ante todo esto, cuando aprendes que Dios ha puesto un propósito en tu vida, estás aprendiendo que es necesario acercarte a Dios, tener intimidad con Él. Tener un propósito va a causar que busques cada día más de Dios. Tener un propósito hará que vayas tras de aquellas metas que tenías olvidadas y también de nuevas metas. Tener un propósito va a ayudarte a mantenerte firme en el camino que Dios ha trazado para tu vida. Siempre te va a llevar a ser más de lo común y vas a aprender a vivir cada día caminando en la nueva autoridad que Dios te ha dado. David se diferenció del pueblo porque su causa lo diferenciaba del resto de las personas. ¿Sabes por qué Dios te está hablando a través de este audio? Porque eres la persona asignada para hacer todo fuera de lo común. Hay una tarea acá en esta tierra en la cual Dios nos ha dado un propósito fuera de lo común, que te ha sido encomendada a vos, a mí, a todos aquellos que realmente quieren ser hijos y reconocer a Jesucristo como su Salvador, como su Redentor. Hay una tarea que es fuera de lo común, que solo está diseñada tanto para vos, para mí. Y también el propósito hará que cada día aprendas a planificar tu día, hará que aprendas a acercarte a Él y a ver qué es lo que Él te quiere decir a través de su palabra. Por eso, Él ha trazado un camino para cada uno de nosotros donde Él en cada día hace resplandecer su luz. Nunca te olvides que hay un propósito, pero para ello tenés que caminar y aprender a caminar con determinación.